Investigación en Foco. Un ciclo radiovisual para mirar e intervenir en el escenario actual. Episodio 3. Comunicación y cultura política. En esta tercera edición del ciclo, nos proponemos abordar los desafíos de gestionar políticas públicas partiendo desde una concepción que pone el foco en la integralidad, la construcción colectiva y el rol del Estado. Historia, análisis, experiencias y ejemplos. Todo esto a continuación en Investigación en Foco. Tercer episodio de Investigación en Foco. Llegamos al tercer episodio, ¿sí? Este ciclo radiovisual para mirar e intervenir en el escenario actual. Hacemos un brevísimo repaso de los dos episodios anteriores. En el primero, discusiones emergentes respecto a la educación sexual integral. Y en el episodio 2, abordamos la temática ambiental. Ahora, en este tercer episodio, desafío de gestionar políticas públicas, y como ustedes ya saben, no voy a estar solo. Aquí a mi derecha está el compañero docente, investigador y extensionista Germán Retola. ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, vamos a abordar un poco la comunicación y cultura política en este tercer episodio. Así es, el debate que nos aboca en este episodio tiene que ver con cómo inciden las políticas públicas en el territorio, en la cultura política. De esta manera entendemos al Estado de una forma relacional, así como entendemos a la comunicación, y a las políticas públicas como un dispositivo de mediación entre el Estado y la sociedad. Por eso nos preguntamos qué tipos de diálogos se dan en el territorio desde las políticas públicas actuales y cómo producen, y si es que producen, subjetivación política. Mencionaste Estado. Esta gran palabra que en esta era, ¿no?, hay que mencionarla, subrayarla, hacer hincapié, más que nada por la importancia, ¿no?, que esto implica. Tal cual, en este contexto donde se debate el rol del Estado, nuestra investigación se basa justamente en entender qué función está cumpliendo actualmente en el territorio y cómo ese Estado es representado, constituido y cómo de alguna manera en esa complejidad la comunicación como mediación produce sujetos políticos capaces de generar unos horizontes en relación a esta relación Estado-sociedad. Bueno, y para abordar los desafíos de gestiones políticas públicas, también este episodio contó con la coproducción del Centro de Investigación en Comunicación y Políticas Públicas, y tenemos a la directora, a Vanessa Rúa, que está acá. ¿Cómo va? Bien, muy bien, contenta. Mirá cómo abordamos ahí, pusimos la palabra Estado como una marca de este episodio, y me parece que va a ser una línea conductora. Sí, de alguna manera, bueno, un poco lo que yo traje para compartir en este espacio, en esta columna, tiene que ver con cómo el Estado, a través de las políticas públicas en general y en principio, o específicamente a través de las políticas sociales, propone estrategias de diálogo con la comunidad, con los territorios, y desde qué concepciones lo hace. A nosotros nos interesa poner de relieve como parte de la construcción de la cultura política de nuestro país algunos momentos históricos que fueron definitorios en la construcción de concepciones sobre la política pública. Y me refiero específicamente a la visión de esta relación entre necesidades y derechos, donde hay una necesidad, nace un derecho. Esto es como un lema que el peronismo trajo, instaló en el Estado, pero permeó en la política social primero, y yo creo que en las políticas públicas en general, y me parece que de este modo también
se moldeó los territorios y la organización social, político-territorial. Así que un poco vamos a compartir una reflexión en relación a esto. Yo lo mencionaba a esto de, bueno, hablamos de Estado, bueno, vos dijiste una frase que también, ¿no? Es como una línea para pensar nuestra sociedad en cuanto a los derechos y bueno, también en estas preguntas que nos hacemos en este contexto, ¿no? ¿Por qué es tan importante el Estado y por qué también son tan importantes los derechos, ¿no? Claro, bueno, de alguna manera un poco lo que viene a lo que queremos compartir como reflexión tiene que ver con poder encontrar las líneas de continuidad que hacen a nuestra identidad y a nuestra cultura política. Sí, el Estado y los derechos son importantes y fundamentales porque construyen sujetos políticos, sujetos emancipados, pero esto es según el modelo de política pública y el modelo de Estado del que estamos hablando. Vamos a ver que en nuestra historia tenemos un primer modelo de política social que surge, todavía no era llamada política social, pero que surge en ese primer peronismo, donde, bueno, aparece y se instala esta idea de la relación entre necesidades y derechos. Y vamos a ver que esto se reactualiza a principios del siglo XXI con el kirchnerismo, y cuando digo que se reactualiza, digo que esta concepción se sostiene, pero se complejiza la visión sobre los sujetos y la visión sobre la política. Y porque se complejiza la realidad, aparece también ahí una noción que para mí es muy importante que hoy veamos, que tiene que ver con la idea de la integralidad cuando pensamos la política social y las políticas públicas. Así que, bueno, un poco la idea es que podamos recorrer este camino de qué fue pasando en cada una de estas etapas y qué fueron aportando a estos modos, digo yo, que constituyó la relación entre el Estado y el pueblo en nuestro país. Esta visión que articula necesidades y derechos, de alguna manera significó un modo de relación específica que es muy singular para América Latina inclusive. Yo hoy decía que es a partir de la Fundación Eva Perón que surge esta idea, y esta idea de relación de necesidades y derechos aparece en muchos discursos de Eva Perón, y a la vez no es solo una idea suelta, sino que responde a un ideario. Este ideario tiene que ver con otras nociones que tienen que ver con los procesos de dignificación, con lo que se nombraba o se enunciaba como la felicidad del pueblo, directamente con la idea de justicia, ¿no? Como que en sus argumentos la compañera Eva Perón lo que dice es: yo soy un instrumento de la justicia, lo que nosotros construimos acá es justicia social. Y desde esa concepción de justicia es que aparece la idea de derecho, ¿no? Entonces, hasta ese momento, esto me parece importante también decir, que hasta ese momento no existían las políticas sociales. Teníamos un Estado que era el Estado oligárquico, ¿no? Cuando Perón asume en ese primer gobierno, claro, él empieza a hacer crecer un Estado donde el principal destinatario y protagonista de sus políticas es la clase trabajadora. Claro, entonces, este pasaje de la mirada liberal de las damas de beneficencia. Exactamente. ¿No? Bueno, lo que fue todas las políticas asociadas a previsión social, pero donde a la vez había un montón de otros sujetos que eran sujetos de necesidades y que no eran afectados por estas políticas de previsión social porque están vinculadas directamente al trabajo. Entonces, las mujeres, las madres solas, los niñeces, las ancianidades, bueno, todos estos actores y sujetos quedaban como por fuera. Y ahí es donde aparece este rol tan importante de Eva Perón, desde la Fundación Eva Perón, que ella viene a decir, bueno, nosotros no hacemos caridad.
esta idea de la caridad, de la filantropía, que es una idea contra la que Eva Perón se subleva realmente, porque ella dice la caridad es el entretenimiento de los ricos para ocuparse de los pobres mientras se entretienen y se divierten, ¿no? Los bailes de caridad, el tecanasta, todo esto. Me hace acordar de todas las condiciones de la injusticia. Claro, a la vez replicando, ¿no? Claro. Y poniendo al otro, a ese otro, beneficiario de beneficiarios de la caridad. Iba a decir que me hace acordar, hay un meme de Mauricio Macri, que está con la ventanilla baja extendiendo su mano con un billete de 2 pesos, que en ese momento sería un billete un poco más valioso que hoy, pero ustedes hablaban de eso y se me vino ese reflejo de Macri extendiendo la mano, tomá esta limosna, ¿no? Yo quería decir esto, Eva Perón se subleva contra esa idea, ¿no? Entonces ella dice, bueno, yo lo que quiero es que se presenten ante mí como si pidiesen justicia, como si exigieran un derecho, ¿no? Esto, ¿cómo se actualiza después en el kirchnerismo? Claro. En el kirchnerismo, cuando aparece esta nueva etapa, ¿no?, de los gobiernos populares peronistas, lo que sucede es que estamos en una realidad que es mucho más compleja, ¿no? La problemática social es mucho más compleja. Y frente a problemas de tal magnitud y complejidad, la concepción de sujeto sí, sigue siendo la de sujeto de derecho, se reedita esta concepción, pero ya no pensamos en un sujeto que hay que asistir desde el Estado, sino que es un sujeto que puede realizar sus necesidades. Y pienso también en la urgencia, digo, porque en el 48, cuando se fundó la fundación, habría otra emergencia que en el 2001, ¿no? Salir del 2001 había algo tan... Sí, en realidad eran realidades sociales muy diferentes, porque en esa época, sí, ya había habido acciones que integraban a los trabajadores, ¿no? Por eso los trabajadores defendieron a Perón. Claro. Pero la inclusión estaba dada desde el mundo del trabajo. En cambio, en el 2001 había una crisis de gran complejidad porque teníamos muchas generaciones de pobreza estructural y había una gran cantidad de población desocupada. Esto era inédito y novedoso. Entonces ahí aparece esta noción. En el 2006 sale un librito que se llama La bisagra que publica Alicia Kirchner, la ministra de Desarrollo Social del gobierno de Néstor Kirchner, donde ponen unos criterios, ¿no? Ellos dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar desde una concepción de integralidad y que esto supone que podemos integrar esfuerzos, integrar recursos, integrar no digo todas las problemáticas, pero las distintas dimensiones que son necesarias abordar en problemas complejos como los que hay que abordar en esta realidad. Y en ese contexto, entonces, a mí yo traje una imagen para mostrar, porque me interesa ver cómo se expresa esta idea de la integralidad en los territorios. Porque la imagen es muy gráfica, es una imagen que yo me encontré... Ahí la estamos mirando. Ahí está, una imagen que me encontré en uno de los proyectos que más adelante van a contar, que es el proyecto Fértil. Esa foto ese afiche estaba en una organización social en la que nosotros trabajamos, y ahí aparecen, fíjense, los distintos niveles de Estado y todas las políticas que se integran y se hacen real en un territorio. Y cómo es importante, ¿no?, cómo esta organización social tiene esa cultura política, esa cultura de organización, donde el sujeto no tiene que ir ventanilla por ventanilla buscando una asignación, sino que hay una concepción acá donde este sujeto se integran todas estas políticas en las acciones de esta organización social, donde estos sujetos son los que construyen también la política, ¿no? No son solo destinatarios, sino que construyen la política junto con la organización social. Pensarlo así, en construcción entre todos, es una nueva forma, ¿no?, de mirar y de entender también cómo se maneja el Estado, ¿no? Que no es algo separado a las personas que viene y delega algo. Y que recupera una tradición política de la comunidad organizada también, ¿no? Y que también este mapa da cuenta de diálogos y mediaciones, donde la política pública construyen también el territorio. Bueno, la importancia trascendental de la comunicación en estos procesos para construir la integralidad de las políticas, en este caso es esa organización social y política
que entrelaza, entreteje en procesos comunicacionales que articulan, ¿no? Y un abordaje integral tiene que dar cuenta de ese mapa. A mí lo que me parece de este ejemplo es que nos muestra cómo hay una cultura política, que creo que esto es uno de los rasgos más importantes que tiene nuestro acervo cultural. Esta idea de que el pueblo sabe, ¿no? Que la comunidad organizada es un lugar donde va a encontrar las oportunidades de realizarse como sujeto de derechos. Planteado el debate, planteada la línea que vamos a tomar en este tercer episodio, comunicación y cultura política. Gracias, Vanessa Rúa. Ella es la directora del Centro de Investigación en Comunicación y Políticas Públicas. Muchas gracias. Bueno, quédense que seguimos con más reflexiones sobre todo esto. Escribinos a investigacionenfoco.perio@gmail.com. Segundo bloque de este episodio 3, comunicación y cultura política, y de la mente vamos a pasar a la acción, ¿no? Vamos a pasar al terreno. Exacto, vamos a empezar a dialogar con las políticas públicas. Recordemos que estamos debatiendo sobre esta complejidad entre Estado, políticas públicas, territorios, territorialidades, subjetividades políticas. Y acá estamos con una invitada. Sí, ella es Julia Centeno, es integrante del equipo de capacitación del Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, vamos a abordar ejemplos, ¿no?, del Estado en el territorio, acción, ¿no? Y por eso la trajimos a Julia. Sí. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, lo que nos interesaba, Julia, era conocer qué tipo de abordajes tenían respecto del territorio. Bueno, el ejemplo que traigo puede ser el de la capacitación en el protocolo de violencias sexuales contra los niños y adolescentes. Perfecto. Fue una capacitación, es una capacitación que venimos haciendo en casi todos los municipios de la provincia. Por ahora vamos casi la mitad de la provincia capacitada. Y trabajamos con equipos territoriales, ya sea cuidadores de hogares, servicios locales, servicios zonales. La idea es que puedan identificar las articulaciones en el territorio, las dificultades que las articulaciones tienen, que puedan también reconocer sus fortalezas. Y este fue un trabajo que se dio a nivel interministerial, claro, en una mesa de debate con 6 ministerios que acordaron este protocolo para unificar los criterios. Y aparte, pienso que debe haber sido un trabajo muy profundo y extenso, ¿no? Porque no se puede implementar algo así de un día para el otro. No, de hecho la discusión interministerial empezó en el 2020, en plena pandemia, se profundizó hasta el 2022, que fue cuando el gobernador firma el decreto, y las capacitaciones están en desarrollo, tanto en nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad como en todos los ministerios que participan. Recordemos los 6 ministerios: Justicia, Seguridad, Educación, Salud, Género y Desarrollos de la Comunidad. Sí, por el Ministerio de Desarrollo, el Organismo de Niñez y Adolescencia. Yo lo pienso así y pienso un entramado gigante con un debate enorme. Si querés contarnos un poco cómo fue la experiencia y cómo sigue siendo, ¿no? Porque lo dijiste, todavía van a mitad de camino, digamos. Sí, el debate fue arduo tanto en la mesa interministerial, porque hubo que ponerse de acuerdo en los criterios de abordaje y en los conceptos. Eso fue un debate largo. Luego, a nivel territorial, lo que vemos es, bueno, la dificultad de ponerse de acuerdo entre las áreas en cuanto a los límites y competencias de cada quien. El protocolo viene a aportar muchísimo en ese sentido. Y también algunas dificultades en torno a las características propias de cada territorio, las distancias, etcétera, y la falta de recursos también. Lo pienso en la extensión de lo que es la provincia y las diferentes problemáticas que debe haber en un municipio y en otro, ¿no? Los contrastes que debe haber, es un trabajo bien complejo. Sí,
es un trabajo complejo. Ni dudaste. No lo dudo. Bueno, nuestro trabajo es complejo ya de por sí, pero bueno, los servicios zonales son quienes tienen un poco el registro de acuerdo a los municipios, a los servicios locales que forman parte de su órbita, cuáles son las principales características que tienen que trabajar. ¿Y cuáles son los actores que se articulan en cada territorio? Bueno, los que más vemos, indispensable, salud y educación. Bien. Sí, eso es indispensable. Y después ahora de a poco se están incorporando las áreas de género, que son fundamentales en estos temas. La incorporación de la perspectiva de género cuando no hay actores claros que estén ahí insistiendo para bajarlo a cada acción cotidiana es difícil de verlo. Después tenemos también, las áreas de justicia. Sí, en estos temas de violencia sexual, cuando hay una denuncia, etcétera, interviene justicia. Después tenemos también, de salud, también indispensable que haya una comunicación directa para que si hay un riesgo físico, si hay secuelas psicológicas, se puedan abordar a tiempo. Y bueno, esas son las principales. ¿Cómo se llega al lugar? ¿Cómo es el trabajo desde el momento que dejan una oficina o dejan un lugar de debate? ¿Cómo se llega a un territorio? Bueno, esa parte a mí me toca bastante porque soy la encargada de hacer la conexión con los referentes de los servicios zonales, que son quienes primero se enteran de esta propuesta. Y bueno, ahí coordinamos un día, un horario, se hace la convocatoria. Es difícil también porque implica muchas veces horarios que es dejar el servicio local para algunos equipos que son 2 o 3 personas, digamos, es complicado. También coordinamos entre nosotros las agendas y bueno, se les pide un lugar acorde a la propuesta, que en general participan 70 personas, es un taller numeroso. Bueno, toda esa coordinación, que es la que a mí me toca, en general tarda entre 15 y 20 días y bueno, a veces no se puede hacer obviamente por una cuestión de agendas, pero tratamos de priorizarlo porque es un tema que hoy en la agenda de niñez y adolescencia es indispensable tratar. Claro, Julia, ¿y qué lugar ocupa entonces la comunicación en este abordaje integral de la política? Y fundamental, en todos los niveles, porque si vamos a la historización de este protocolo, que a mí me parece muy interesante, por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero ya desde la mesa interministerial, los debates que se dieron con cada uno de esos ministerios, con sus bagajes conceptuales, con sus dificultades, ya ahí hay un nivel. Después, a nivel de nuestro propio organismo, entre la dirección de género y nuestra dirección de capacitación. Y luego a nivel del territorio, con los equipos de trabajo, con las dificultades que tienen, que las conocemos algunas y sabemos lo difícil que es, pero encontrarse, debatir, pensar nuevas herramientas. Bueno, en todos esos niveles hay herramientas de comunicación que ponemos en juego para fortalecer ese lazo comunitario y esa política a nivel provincial. ¿Y qué dificultades encontrás para conseguir la integralidad que se habían propuesto? Bueno, a ver, vamos a dejar de lado la falta de recursos, que es lo más obvio. Creo que hay una dificultad muy grande que es la poca claridad en cuanto a la especificidad de cada rol. Y en eso el protocolo viene a aportarnos, ¿no? Pero podríamos pensar en otros temas. Muchas veces los equipos dudan hasta dónde intervenir y hasta dónde retirarse para que se involucre otro y cómo establecer una comunicación de seguimiento una vez que yo me retiro, ¿no? En la política de niñez esto es muy frecuente. Hasta dónde hacer y hasta dónde dejar que otro haga. Esa es una de las dificultades que aparece con más fuerza y que tratamos de generar acuerdos de acuerdo a las características de cada territorio, acuerdos de límites y correspondencia, siempre teniendo en cuenta que en las políticas de niñez lo que debe primar es la corresponsabilidad, es decir, todos debemos hacernos cargo de esa restitución de derechos cuando hay una lesión, ¿sí? Una vulneración de derechos. Ahora me preguntaba, ¿no?, en todo lo que estamos
dialogando y pensando, ¿qué pasa si no estuviesen ustedes? ¿Qué pasa si este Buena trabajo pregunta. no existiese? Bueno, lo que estamos viendo es, ya desde la pandemia, con lo que significó el aislamiento, los casos de violencia sexual en entornos digitales, si no hubiese una política pensada para prevenir, para ayudar a esas comunidades, para trabajar en conjunto, y realmente las niñeces estarían mucho más a la intemperie que lo que están hoy. Aunque sí tenemos que decir que falta mucho más, falta poner mucho más recursos, personal, sobre todo lo que es salud mental, ayudar a que más política pública para este y otros temas, ¿no? Última pregunta. Respecto del bloque anterior, estuvimos debatiendo con este pasaje de sujeto de necesidad a sujeto de derecho. ¿Esto formó parte del debate que se dieron? Sí, totalmente. Formó parte porque, bueno, una cosa que se da también es la confusión entre lo que es la justicia, ¿no? Y nuestro rol como política de niñez. Y ahí nosotros hablamos de no juzgar el hecho, no juzgar si hay presunción o no de verdad en lo que ese niño o niña cuenta, sino que nosotros, nuestro deber es restituir un derecho, ¿sí? Y en ese sentido trabajar siempre con esa perspectiva, hacer el ancla ahí. Julia Centeno es integrante del equipo de capacitación del Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Quédense que continuamos. Comunicación y cultura política. Un episodio para abordar los desafíos de gestionar políticas públicas desde la integralidad, la construcción colectiva y el rol del Estado. Investigación en foco. Tercer bloque de este tercer episodio en donde estamos abordando la comunicación y cultura política, donde estamos hablando y reflexionando acerca del rol del Estado, y ahora nos vamos a meter en otro ejemplo, y se trata de un programa que tiene sus inicios en 2015, estoy hablando del programa Cunita, y que tenemos nuestro programa en la provincia de Buenos Aires también. Así es, hoy estamos debatiendo sobre la comunicación, las políticas públicas, la cultura política, el territorio, territorialidades, procesos de subjetivación, derechos, y viendo también cómo son las estrategias metodológicas de los abordajes integrales del territorio desde algunas políticas públicas en concreto. Pensaba en ese Plan Cunita 2015 y en algunas cositas que fui buscando, veía cómo se referenciaron otros países de ese programa, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Sudáfrica, Finlandia, países que tomaron este programa y que bueno, lo hicieron también propio. Pero no vamos a hablar nosotros de esto, sino que también tenemos invitadas. Están con nosotros Catalina Arrién, ella es directora de Políticas de Comunicación en Salud de la provincia de Buenos Aires, y también está Lorena Zapoli, coordinadora del programa Cunita bonaerense. Ella es médica generalista y especialista en gestión de salud pública. Bienvenidas. Gracias, bienvenidos a ustedes también. Bueno, hice una pequeña introducción, ustedes me podrán corregir, me podrán decir, no Nacho, nada que ver esto que acabas de decir, pero me parecía algo porque me quedó siempre en la memoria aquel 2015, Cristina Kirchner presentando este programa y un aluvión mediático también intentando correrlo, ¿no? Sí, no solamente un programa que terminó súper estigmatizado y con mucha discusión pública, hubo hasta quema de cunitas, sino que también te escuchaba cuando hablabas de estas tradiciones de otros países que trabajaron en programas similares. Bueno, el de la provincia de Buenos Aires, que reedita el Nacional, es una experiencia muy potente y única en la región. Si bien, bueno, por ahí Lore conoce más en la materia, pero en Perú también hay otras experiencias, pero la potencia de cómo el programa se piensa en esa reedición en territorio bonaerense, con la complejidad del territorio, con la extensión del territorio y con además la reflexión de una política que había sido
pensada en un contexto, en una temporalidad, y que ahora nos demandaba otra. Y bueno, y aunando esfuerzos. Así que bueno, Lore creo que ahí va a poder complementar un poco más que yo, porque además viene de una experiencia anterior, que es el programa Cunita. Sí, allá por el 2015, una experiencia hermosa que duró poco tiempo. Como dijo Cata, fue muy estigmatizado el programa, fueron judicializados muchos compañeros también y compañeras que hoy que son compañeros del Ministerio de Salud. Bueno, ustedes ya saben que esa causa se cayó absolutamente, no hubo ninguna prueba, fue todo una operación política que en el fondo dejó sin cunitas y sin procesos de acompañamiento a miles y miles de pibitos, de pibitas, de familias que en ese momento podían haber recibido la cunita y que quedaron en los depósitos de los hospitales. Algunos directores se animaron y la entregaban igual, como acá en el Hospital San Martín de la Plata, que la entregaban en la puerta del hospital, afuera del hospital, porque como en el decreto decía que no se podían entregar en el hospital, había personas que las entregaban afuera, pero bueno, otros no, y quedaron ahí, y algunas se mandaron a quemar. ¿Podemos hacer como un punto cero y decir, bueno, de qué se trata este programa? Sí, perfectamente. Bueno, Cunita, como les decía Cata recién, tenemos ahora la versión Cunita bonaerense, ¿no? Y el Cunita bonaerense es fundamentalmente una política de cuidado y una política integral, porque la estamos pensando y la pensamos desde el inicio con todos los ministerios de la provincia de Buenos Aires. Es una política que cuida a las personas desde el momento en el que hay un diagnóstico de embarazo, ¿no? Entonces acompaña el proceso de decisión de si quiero continuar o no mi embarazo. En caso de querer continuar el embarazo, se acompaña. En caso de no querer seguir con el embarazo, también se acompaña. Las dos leyes, la 26711 y las dos leyes, la de ILE-IBE y la de Cunita, arrancaron juntas, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida, uno podría decir. Y después el acompañamiento durante todo el proceso de gestación, del parto, del nacimiento, de un parto respetado, un nacimiento respetado, del desarrollo de las niñeces hasta sus 3 años, uno podría decir. Nunca cortamos a los 3 años, pero bueno, es los 1000 días de los que habla la ley. Entonces es un programa que tiene como objetivo central acompañar en el cuidado y aunar ahí las políticas que tienen que ver con esos cuidados en esos momentos de la vida, en el embarazo y en la primera infancia. Bueno, y pensaba también lo que significa esto para aquellas madres o aquellas familias que reciben o que se les otorga este programa o son parte de este programa. ¿Cómo es esa recepción? ¿Cómo se llega a las personas? Bueno, ahí me parece importante esto que decía Lore, de poder pensar las trayectorias de las personas dentro del sistema público, y sabemos que parte de la corresponsabilidad de los cuidados necesita de la comunidad, necesita de las organizaciones, necesita de un Estado presente, pero también necesita de esa comunidad organizada. Hoy tanto Vane también la nombraba. Entonces es un programa que se propone pensar esa relación, que se propone pensar cuáles van a ser los momentos de oportunidad para acompañar a esas familias. Ya no es solo la madre pensada, claro, o esa familia de mamá, papá, ¿no? Se piensa, claro, más allá de todo esto, y con eso también se van acompañando las políticas públicas, porque hoy pensábamos en el rol del Estado y decimos, muchas veces pensamos esos destinatarios, bueno, y acá hay múltiples destinatarios, no son solamente las personas o esas familias a las que nosotros queremos llegar y queremos acompañar en el proceso de salud, sino que también es un desafío enorme para pensar la relación del modelo médico hegemónico, ¿no?, que ya queremos dejar atrás y que queremos volver a pensar la salud integral de las personas y cómo integramos a esos trabajadores y esas trabajadoras dentro de un sistema que piensa esa continuidad de los cuidados, y también a fortalecer un sistema de salud que es enorme, que es público en una porción de sus componentes, pero que tiene un nivel primario de la atención, que tiene hospitales provinciales, municipales. Entonces ahí hay muchas estrategias que requieren de un cuerpo enorme, en una provincia diversa y gigante, sí, claro, pero que ahí vamos haciendo distintas estrategias para poder trabajar también incluso
con equipos regionales, ¿no? Ahí nosotros les trajimos una imagen, la usamos bastante para ver cómo se estructura en algún punto, cómo pensamos con los equipos la integración de la política. Entonces vos tenés ahí diferentes niveles de atención, entonces vos tenés equipos CUNITA regionales, equipos CUNITA hospitalarios, equipos CUNITA municipales. Los equipos CUNITA municipales a su vez arman la mesa de trabajo intersectorial con todos los sectores del municipio. El equipo CUNITA hospitalario arma la mesa de parto respetado con todos los servicios del hospital para que se consolide el derecho al parto y al nacimiento respetado. Y después todo lo que tiene que ver con la organización social de los cuidados en la primera infancia. Entonces la usamos mucho porque, bueno, en cada punto de esta trayectoria de las familias por el sistema de salud, bueno, ¿quiénes son los que acompañan? Que no es solo salud, claro. Es el Ministerio de Desarrollo, es el Ministerio de Mujeres, son los ministerios, son los sectores y son las organizaciones sociales fundamentalmente, que son los que arman los CUNITA en tu barrio, que son los que arman las visitas domiciliarias para ver si se pudo armar la cuna, si sirven los insumos, si consiguió el turno, si le dieron el turno, si fue con el turno y no lo tuvo que ir a buscar, digamos, todos esos procesos están acompañados por equipos. ¿Y cuáles son estos espacios comunicacionales que garantizan la participación en estas estrategias territoriales situadas? Bueno, ahí lo que me parece importante es pensar que el campo de la comunicación también está en disputa dentro del ejercicio de las políticas públicas. Sobre todo en salud, que quizás es uno de los ministerios que más predominancia tiene en comunicadores y comunicadoras, porque las campañas de prevención y de promoción de la salud siempre están de la mano de la comunicación. Me parece que el ejercicio que nos propone este programa es pensar más que nunca a esos comunicadores y comunicadoras insertos en la discusión del ejercicio de la política. Y eso fue desde un principio, y hay que ser honesta, porque tenemos un ministro que nos invita a pensar a las políticas de manera intersectorial, y entonces nos ayuda a decir la comunicación interviene en todo el proceso, y vamos acompasando esa red, que es una red, como te decía hoy, hay un nivel central, pero también existen equipos de comunicación adentro de las regiones sanitarias, pero también existen equipos de comunicación en los hospitales, y entre todos esos vamos tramando una red de articulación que no deja de trabajar mancomunadamente con los propios equipos. Entonces, bueno, es un entramado bastante interesante que requiere de mucho esfuerzo. Hay veces que son prácticas que son artesanales, ¿no? Sí, son muchas redes de conversaciones. Claro. Yo pensaba recién, son redes de conversaciones. Los trabajadores del polo, donde se arma la cunita, donde se arma el kit, que son en penales de la provincia de Buenos Aires, son más de 600 trabajadores en este momento. También nosotras hacemos rondas de trabajo con ellos para devolverles un poco de manera comunicacional, digamos, lo que pasa afuera con la cunita. Entonces aparecen ahí las rondas de trabajo, que no solamente son equipos de salud encontrándose en encuentros. Este año vamos a hacer dentro de poquito el tercer encuentro provincial de equipos CUNITA, pero también adentro del polo, del penal, hacemos rondas con los trabajadores. ¿En varios penales son? 5 penales de la provincia de Buenos Aires, sí. Por eso es importante pensar que las estrategias que nosotros nos damos para llegar a la comunidad son diversas. A veces podemos pensar que rompemos alguna brecha digital o los recursos. Hoy no tenemos un Estado que cada vez tiene menos recursos, entonces podemos producir materiales gráficos o materiales de soporte para las organizaciones, para los territorios, y también a veces podemos producir materiales que los hacemos digitales, pero sabemos que hay una brecha digital gigante en Argentina. Entonces ahí aparece la comunicación que dispara la palabra, que promueve el diálogo, que piensa la política en un saber que también tiene la comunidad, que es lo que nos interesa ir a buscar. Por eso estos encuentros provinciales, que se hacen una vez al año, ponen en valor el trabajo que hacen esos compañeros y compañeras de salud a lo largo y a lo ancho de la provincia, y recogemos esos saberes para también reevaluar y repensar la estrategia que estamos llevando adelante. Siempre en proceso, ¿no? Es siempre en proceso. Si tuvieran que, para ir terminando, que regalarnos alguna imagen que resuma esto que están diciendo. Yo creemos todas las que trabajamos en CUNITA,
que es la ternura como política pública. Hermoso. Es la ternura hecha política pública. Catalina Rien y Lorena Zapoli, ellas nos vinieron a conversar y a compartir este laburo que es enorme. Hoy en el bloque anterior preguntaba qué pasa si no estuviese esto. Y ni me quiero imaginar qué pasa si no estuviese este programa en la provincia de Buenos Aires, con la complejidad y todo lo que abarca, ¿no? Sí, y voy a dejar algo para el cierre que me parece importante. Con Lore el otro día me lo decía y yo no tengo dudas de que es así. El ejemplo Cunita es hermoso y genera ya la frase, como hacemos con Cunita, es la manera en la que hacemos muchas de las políticas públicas que impulsamos del Ministerio de Salud, y creo que eso es una marca registrada. Pensar con la comunidad, pensar de manera intersectorial y como dijo recién, con la ternura, ¿no? Como categoría política. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Bueno, quédense que Muchas nos gracias queda a ustedes. Gracias. un bloque más de esta investigación en foco. Seguí escuchando. Y quédate en foco. Cuarto y último bloque de esta investigación en foco, y ahora nos vamos a meter bien en territorio, ¿no? Quienes están en territorio y dialogan con estas políticas públicas de las que tanto fuimos hablando, con dos casos puntuales, Ger. Seguimos debatiendo sobre las articulaciones y mediaciones comunicacionales que se dan a través de las políticas públicas entre el Estado y el territorio. Y hoy nos metemos de lleno en el territorio. En el territorio. Y por eso estamos con Marisa Recio y con Silvia Tavares. Marisa es responsable del Centro de Educación Agraria del Parque Pereira, donde se desarrolla el proyecto Fértil, fortalecimiento del entramado regional, territorial e institucional desde lo local. Y Silvia es de la agrupación La Patriada, que trabaja en el barrio popular Puente de Fierro. Bienvenidas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Dije bien todo? Placer. Sí, sí. Si no me corrigen. Sí, por supuesto. Sí, hasta ahora va bien. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿quién quiere empezar contando un poco esto, ¿no? ¿Cómo vamos hacia el territorio y cómo se trabaja desde el territorio? En este caso, bueno, eso, le cedo la posta a la que quiera arrancar. Yo me dio el pie, yo le voy a decir algo. En realidad, me encanta. Yo soy muy crítica en la postura desde el territorio. Ajá. Porque todos vivimos en un territorio y desarrollamos actividades en un territorio. Sí. Geográfico, obviamente. Puede ser geográfico, mediático, comunicacional. Hay varios territorios. Hay varios territorios. Bueno, y entonces, en realidad, yo le voy a dar la palabra a la compañera, pero lo que digo es, yo he trabajado y trabajo en diferentes territorios, pero mi territorio de origen es el educativo. Entonces, desde el Centro de Educación Agraria, lo que hago yo es dar clase. Pero la compañera sí vive en un territorio y trabaja en el mismo. En este caso, en Puente de Fierro. Sí, ahí trabajamos, soy referente. En Alto de San Lorenzo. Alto de San Lorenzo, Puente de Fierro. Y bueno, y ahí trabajamos varias cuestiones. Nosotros como referentes ahí en sí, ves el día a día, como convivís con la comunidad, estás con el vecino, sabes las problemáticas. Y bueno, desde ahí nosotros tratamos de, con nuestros saberes o los contactos que nosotros podemos tener de un diálogo al otro, no solamente estamos en lo que es una política pública de una vereda, sino que estamos de salud pública. O sea, a nosotros nos toca la teoría y la práctica de la mano. Eso es lo que a nosotros nos toca, porque a veces las cuestiones más públicas tiene todo un proceso, que justamente hablábamos, tiene todo su proceso, y nosotros hay veces que no podemos esperar. El hambre no puede esperar, claro. Un problema de salud para un ibuprofeno o un PAF para un pibe no se puede esperar. Entonces nosotros ahí tenemos la red, ¿me entendés? Que es un WhatsApp del barrio, y empezamos, o vecino, o Ger, no tenés esto, no tenés aquello, o juntamos también el dinero si no conseguimos, ¿cómo hacemos nosotros para solucionar hasta que, bueno, llega lo demás? A veces los hospitales públicos hoy están explotados, lamentablemente nos pasa eso, más eso tocando salud, y bueno, después es trabajar la obra pública articulando con distintos sectores,
para poder llegar a armar un proyecto, que eso nosotros estamos, por ejemplo, trabajando muchísimo en lo que es la ciencia. ¿Qué significa la ciencia? ¿Para qué la ciencia? Y bueno, ¿dónde está la ciencia transformadora? Y bueno, nosotros también vamos a decir, porque la ciencia son muchos que están trabajando y que por ahí no tienen territorio, ¿sí? Y no saben por ahí lo que pasamos nosotros. Entonces nosotros tratando de que, trabajando nosotros en articulación, cada uno con su identidad. O sea, nosotros con su identidad y cada uno con su identidad. Puente de Fierro se equivale, que es un barrio, es Alto San Lorenzo, pero somos muy chiquitos. Estamos ahí, son 56 manzanas. Por ahora estamos viendo para hacer un censo. Son 38 organizaciones sociales, las cuales 32 son lideradas por mujeres. Eso hasta mediados del 2022-2023. Bueno, ahora tenemos que hacer otro censo para ver, porque hay también más comunidades, se han formado, ha crecido muchísimo Puente de Fierro. También lo tenemos el barrio Evita, que está ahí al lado. ¿Entendés? Y eso nos toca ver a nosotros y bueno, trabajarlo desde ahí del barrio. El barrio Evita es un barrio nuevo, ¿no? Es un barrio que tiene aproximadamente, se empezó en el 2016. O sea, tampoco está tan que digamos, pero bueno, ya sí hay. Ya va a cumplir sus 10 años. Se va a cumplir y obviamente que se pobló más cuando nosotros tuvimos la pandemia, porque la pandemia fue un antes y un después, creo que para todos. Y en términos del contexto actual donde se denigra lo colectivo, ¿no? El trabajo colectivo, ¿cómo se logra tanta participación en el barrio? Y es por ahí nosotros sostener una mesa de trabajo en el tiempo, porque nosotros tenemos una mesa de trabajo, aparte de las organizaciones, nosotros tenemos, o sea, fíjate, son 38 organizaciones en 58 manzanas. Claro. ¿Cómo convivimos nosotros? Bueno, el convivir es el empezar a tener identidad y sin faltarle el respeto al otro. Yo creo que cuando vos empezás y que nos damos cuenta que si nosotros nos unimos, y a nosotros nos pasó en el 2016, que sabíamos que, veníamos para abajo, vamos a la realidad, entonces nosotros nos unimos. Dijimos, nuestro barrio es esto, donde también nosotros ahí también se demostró al barrio que también la gente estaba cansada de ser, como nosotros siempre decimos, ser conejito de India para los demás. Que venían, que hacían una historia, que, sí, todo el momento de ser política. Nosotros dijimos, nos miramos referente y nosotros ¿qué estamos haciendo? O sea, vamos a seguir que nos sigan llevando de la oreja, o que nosotros también decir que nos bajen línea para trabajar nuestro propio barrio. ¿Qué estamos haciendo? Entonces nosotros nos unimos en ese momento, que de ahí fue los grandes, famosos 44 millones que fue para Puente, que querían, bueno, entramos ahí y dijimos, bueno, ahí trabajamos y trabajamos la gente del barrio. Empezar a decir cómo vos empezás a hacer la política pública, pero desde adentro. Es tu barrio y es como tu casa. Tu casa tiene que ser como vos queréis. Tu barrio tiene que estar destinado y preguntado como el vecino o como nosotros queremos nuestra plaza. ¿Por qué no tienen que venir a poner algo e imponer a decir, no, acá tiene que ser esto? O porque tiene que venir a trabajar una empresa privada. ¿Por qué? Si vos en el barrio tenés de todo. ¿Estás contando un hecho real? Es un hecho real, es un hecho real. Son cosas que no te voy a decir una cosa por la otra, porque en la historia de Puente está la plaza, de Memoria, Verdad, Justicia, a donde nosotros es un lugar que es nuestra identidad, Puente de Fierro. ¿Por qué es Puente de Fierro? ¿Por qué abajo hay una plaza, Memoria, Verdad, Justicia? Porque ahí mataron las noches, en el tema de la dictadura, la noche de los lápices. La CNU. Ahí tenemos también que lo encontraron a un gran compañero, que fue la noche de los lápices, que es Patulo Rabe, que lo encontraron colgado ahí, y que no sabemos si lo mataron ahí o lo mataron a otro lado. Están las insignias, nos quisieron tapar nuestra identidad, porque nos pasó. Si nosotros no estábamos unidos, nos tapaba la identidad, y no podés tapar una identidad, no podés, o sea, es como que nos están cambiando el apellido todos los días, no es así. Yo creo que eso también, a empezar a decir, bueno, ¿cómo somos? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo convivís con la iglesia? Si todos estamos, de una u otra manera, todos estamos por lo mismo. Vamos a un mismo punto. Ya hablo demasiado. Bueno, Marisa, y vos hacías una introducción desde el plano o desde la educación con Proyecto Fértil. ¿Qué abordaje hacen ustedes desde este territorio? Es que nosotros nacimos en pandemia, no como proyecto de investigación, sino yo
digamos, yo trabajando como docente, es un centro de educación agraria conveniado entre UPCN, Provincia de Buenos Aires, y la Dirección General de Escuelas, que tiene su sede administrativa en Parque Pereira. Lo aclaro porque todo el mundo me pregunta si depende del Ministerio de Asuntos Agrarios. Claro, pero porque no. ahí está también, en el Parque Pereira está el Ministerio de Agrarios. Exactamente, tiene en la casona tiene... Es tan grande el parque que... sí, tenemos un lugarcito para todos. Casi en el mismo edificio, pero... Nosotros estamos en una, que no es por casualidad, eso era la ex estancia Santa Rosa, cuando Perón la expropia, se convierte en un centro, bueno, en realidad en el paseo de recreación para la ancianidad, después le cambian el nombre por Parque Pereira, espero que algún día vuelva a su nombre original, y nosotros estamos en el sector donde estaban las mujeres que planchaban y limpiaban. Estamos en el sector de las trabajadoras. Digamos, en la casona era donde participaba o vivía su vida los dueños de la estancia y su familia, y nosotros estamos en el área de trabajo. Bueno, pero digo, cuando se inicia la pandemia, nosotros estábamos dando clase de manera virtual, y ahí a través de Sebastián, secretario de Extensión del Rectorado, hacemos un intercambio con la Facultad de Perio, y lo que hacemos es empezamos a entregar plantines en determinados barrios que nosotros no fuimos quienes decidimos dónde eran, llegaban los plantines para que se armaran huertas comunitarias, con todos los cuidados del caso, barbijos, cuidándolos de a poco, y así se crearon algunas huertas comunitarias y empezaron a abastecer algunos al comedores y otros directamente se cosechaba y cada uno se lo llevaba a su casa. Entonces yo estaba haciendo mi maestría en la Facu y así surgió la idea cuando el Ministerio de Ciencia y Técnica, cuando teníamos Ministerio de Ciencia y Técnica, hizo un lanzamiento, y CONICET, nosotros concursamos en los dos, hizo un lanzamiento sobre una política pública de lucha de Argentina contra el hambre. Ahí armamos un tripartito, y entre la Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Perio y el Centro de Educación Agraria, y concursamos en ambos. Bueno, ganamos en Ministerio de Ciencia y Técnica, y ahí nos pusimos a trabajar en diferentes territorios. Pero en realidad ahí primero los vecinos decidieron y propusieron los lugares, y nosotros fuimos a formarlos a los lugares donde los vecinos habían propuesto. No fue una decisión de escritorio, igual fue bastante luchado, como todo. ¿Por qué se miran tanto? Porque bueno, cuando yo dije que en realidad yo soy muy crítica del mal uso de la palabra territorio, desde el punto de vista académico, es porque estoy muy cansada de leer vamos a territorio, bajamos, cuando se dice bajan a territorio, ahí se acabó el diálogo conmigo. Porque si tenés que bajar para ir a territorio estás sin problemas. Yo no creo en eso. Creo que sí en caminar esta idea de bajar al territorio forma parte también de un modelo comunicacional, ¿no? Más unidireccional. Y de más verticalista. Más vertical. Claro. Y estamos justamente debatiendo sobre estas políticas públicas que generan otras tramas comunicacionales. Pensaba en esta idea que decías de la ciencia transformadora o la política pública transformadora, sería en nuestro caso aquella ciencia o aquella política pública que produce diálogos. Exactamente. Yo creo que ahí hablábamos, uno siempre tiene que respetar lo que el otro sabe. Yo creo que si el saber de ella, el saber que tienen ustedes y el saber que tenemos nosotros de barrio, y si vamos de la mano y nos acompañamos, yo creo que podemos romperla con lo que nosotros decidamos. Yo que sé, eso siempre digo. Bueno, nuestra estrategia educativa estuvo basada precisamente desde la mirada del campo de la comunicación y educación, que es una fortaleza de esta facultad. Por lo menos yo soy una alumna muy agradecida del perfil que tiene la maestría, porque además de estar basada en pedagogos latinoamericanos, es la única de este perfil en todo el territorio nacional. Nosotros lo que hacemos es partimos de los saberes populares, trabajando de acuerdo a lo que dice Germán, en diálogo con la comunidad, en diálogo en el caso de un aula sería en diálogo con los alumnos, pero no imponiendo el diálogo científico, entre comillas, sino trabajando a partir de saberes ancestrales o el diálogo
barrial, a partir de allí vamos construyendo los puentes con los saberes científicos. Una de las tensiones que se nos dio a nosotros fue que trabajamos con el calendario lunar, porque retomamos saberes ancestrales y la Facultad de Ciencias Agrarias no lo hace. Claro. Pero yo, con 2 profes de la Facultad de Ciencias Agrarias en el frente, dije, para nosotros tiene jerarquía científica, es una decisión que hemos tomado y vamos trabajando sobre ello, y dijeron, ok. Es decir, que las tensiones existen siempre. Siempre. Claro. Compañeras, gracias por compartir sus saberes y sus experiencias acá en Investigación en Foco. La verdad que, bueno, nos han dejado muchas cosas, no solo ustedes, sino todas las que han venido hoy, ¿no? Sí, nos quedamos con muchas preguntas y muchos desafíos también. Sí, muchas preguntas. Que nos quedemos con preguntas es bueno, siempre en esta Investigación en Foco. Así que podríamos hacer otro episodio. Podríamos hacer otro episodio, pero lo tenemos que cerrar, compañero. Bueno, así muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Un placer. Igualmente. Acá estamos cuando necesitan y cuando quieran, estamos acá. Bueno, gracias. Y nosotros nos despedimos. Este ha sido el tercer episodio. Vamos a agradecerles a todas. Han venido Catalina Rien, Lorena Zapoli, Vanessa Arrúa, Julia Centeno, las compañeras Marisa y Silvia. Y también el agradecimiento a nuestro productor, a Camilo González Balducci, a Jimena Espinosa, a Virginia Cáneva, a Julián Cáneva y a Juan de Vega, al compañero Germán Retola. Estuve bien, ¿no? Estuviste bien. Y bueno, y esto es gracias a la Prosecretaría Académica de Realización de Producción, a la Secretaría de Investigación Científica y al Centro de Investigación en Comunicación y Políticas Públicas que produjeron también este episodio, ¿no? Compañero, gracias. No, gracias. Me dijo, empiezo nervioso, pero al final... Sí, porque lo mío es otra cosa. Sí, pero acá estamos. Todo esto nos cura. Bueno, gracias por estar del otro lado y seguramente nos encontramos en el episodio 4. Esta es una producción de la Secretaría de Investigaciones Científicas y la Prosecretaría Académica de Realización de Producciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.